días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varias de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y luego reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo El Quijote de Miguel de Cervantes, Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto como por lectora como por autora. He abierto asimismo una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, y otro ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, el cual, además de ser un abogado, es gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar en mi canal de YouTube. Asimismo hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz según se me van ocurriendo, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo esta sección, digamos, de reseñas de obras de grandes autores, no podíamos dejar pasar por alto un gran autor español, muy controvertido, muy polémico, como es Vicente Blasco Ibáñez. Se podrá estar o no de acuerdo con Vicente Blasco Ibáñez en el sentido político, pero nadie puede negarle que es un grandísimo escritor, no solo para las letras españolas, sino también para el ámbito internacional, de la literatura universal. Este valenciano, que escribió un montón de obras, tenemos que decir un poquito la biografía, porque es impresionante. Blasco Ibáñez nació en Valencia en enero de 1867, fue abogado y periodista y dedicó buena parte de su vida a la política en el seno del Partido Republicano, al que se afilió desde muy joven. Bueno, Blasco Ibáñez se dedica, sobre todo, es un escritor muy político, muy cosmopolita. En realidad es prácticamente el escritor de aquella época que más viajó por el mundo. Entonces, fue diputado también por su provincia en 7 legislaturas, pero en 1909 se marcha a América, funda una especie de proyecto de sociedad socialista y luego ya vuelve a París en 1914 y se integra dentro del grupo de los aliados y presta tanta ayuda a los aliados que en Francia le otorga la Legión de Honor. Luego se va a los Estados Unidos, donde lo reciben triunfalmente y le hacen doctor honoris causa por la Universidad de George Washington. Pero cuando la dictadura de Primo de Rivera, ya no, al regresar a España, se tiene que marchar, y en 1928 es cuando fallece. Ya vivió en Francia, era un hombre muy admirado, muy respetado y sobre todo era un hombre que, bueno, como escritor, muy llamativo, ¿no? Blasco Ibáñez, la forma que tiene de escribir, que sobre todo habla mucho de su Valencia natal, es una forma de escribir evidentemente en la cual nos destaca siempre ese amor a las clases populares, pero también esas diferencias sociales que existían en su tiempo y que él no dejaba de observarlas y las critica. Por ejemplo, tenemos Arroz y Tartana, en lo cual habla de una viuda valenciana, bueno, que le interpretó muy bien Carmen Maura, y para la televisión, y que evidentemente, bueno, era todo un remilgo, toda una apariencia, cuando en realidad lo que hacían, pues hasta los miembros de su familia, era intentar vivir de esplendores del pasado, y ahí es una crítica exacerbada. Pero Cañas y Barro, que es la novela quizás más conocida de Blasco Ibáñez, nos habla la historia de Neleta, que la interpretó Victoria Abril, muy bien también, digo Victoria Abril, Victoria Vera. La historia de Neleta, una hembra muy fogosa, que se casa con el tío Cañamel, que es el, digamos, un tabernero, que surte a los pescadores de allí de la Albufera de Valencia, y a través de esa pasión que tiene, porque ella no es feliz con Cañamel, que le dobla la edad, se enamora de Tonet, que era un chico que había estado de alguna manera, bueno, pues había sido compañero de ella en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, y al final
ese amor, esa pasión prohibida, les va a llevar a cometer un crimen horrible, ¿no? Bueno, aquí se destaca sobre todo la vida de estos pobres pescadores, los albuferos que tenían que arrancar el arroz, aquella época de miseria, como por ejemplo la Borda, que era una pobre huérfana, que se reían de ella, que la trataban como una porquería, y luego la pasión que estaba ahí metida, ¿no? Repito que Blasco Ibáñez es un hombre que por lo menos, evidentemente, no puedes permanecer indiferente a su obra. También hizo Los Argonautas, fenomenal obra, para mí de las que más me han gustado, que habla de estos que se marcharon a las Américas, un barco de un gran lujo, un yate precioso, bueno, y las diferencias que había entre unos y otros, los pobres, los ricos, impresionante. Pero quizás Cañas y Barro es la más conocida por eso de llevarla al cine, porque claro, si las películas o si las obras de teatro o de literatura las llevas al cine o a la televisión o tal, pues tienen una mayor, digamos, resonancia y son más conocidas, ¿no? O más atractivas, por aquello de la imagen que hemos dicho muchas veces. Y es un autor que hay que leer. No hablamos de política, sino que podrás estar o no de acuerdo, pero que es cierto, ahí sí que no se le puede negar las condiciones de vida de muchas personas, que está pasando ahora también, pero afortunadamente no con esas diferencias tan enormes que había en el siglo XIX, ¿no? Que es el siglo de Blasco Ibáñez. Claro, el escritor, ya lo he dicho alguna vez, refleja lo que está viendo y lo que está viviendo. Somos hijos de nuestra época, por lo tanto, tenemos que hablar de lo que estamos viendo, salvo que estemos hablando de novela histórica. Pero Blasco Ibáñez hablaba de lo suyo, ¿no? Hablaba de lo que él veía, de las susceptibilidades que tocaba, un poco como el padre Luis Coloma, un sacerdote, un clérigo, que atacó muchísimo. Hay el libro famoso de, ya haré una reseña, de Pequeñeces, que es una obra maravillosa del padre Luis Coloma, la cual ataca salvajemente lo que era esa aristocracia madrileña, sobre todo de tanta, digamos, refinamiento y tanta cosa, y al final fallaba lo que eran los buenos sentimientos y lo que era la moral, ¿no? Era una moral muy especial. Emilia Pardo Bazán, que también tengo que hacer una reseña, también lo destaca y hay que, o por ejemplo, bueno, Los Pazos de Ulloa, famosos, ¿no? Hay que leer a estos autores para darte cuenta un poco de cómo reflejan su época y cómo nos hablan de esas miserias que había incluso dentro de las clases altas y las clases aristócratas, ¿no? La miseria estaba en todos los sitios. Unos ya descarnada, cuando eran los pobres, y otra disimulada, muchas veces. Galdós también lo hizo, por ejemplo, con la de Bringas. Hay cosas que evidentemente estarán siempre ahí, por desgracia, la pobreza es una de ellas, pero que hay que tratar de por lo menos igualar, que no haya tanta diferencia, que no haya tanta miseria, ¿no? Porque hay un refrán muy bonito que dice: el lujo de los palacios insulta la miseria de las chozas. Ningún país puede permitirse el que haya esas diferencias tan grandes entre unos y otros, porque al final eso provoca resentimiento, provoca miseria, provoca revoluciones y no es justo desde ningún punto de vista. Y esto tampoco lo quiere Dios, ¿no? Nos creó iguales y por lo tanto tratemos de allanar, de limar estas diferencias a través de, sobre todo, de la palabra de Dios, sin violencias, porque esto Dios tampoco lo quiere, pero intentando que la gente, pues, seamos más generosos con el prójimo y tratemos de ponernos en lugar del otro, y a través de la política, a través de la sociedad, pues hacer que no haya estas grietas, ¿no?, tan enormes, porque esto provoca males, provoca desgracias y provoca injusticias que no tenemos que tolerar. Esto es un poco la reseña que quería hacer yo de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez.